noches. Hoy quiero hablarles de un tema y quiero ser muy sintético. Voy a ahorrarme un montón de cosas que me hubiera gustado decir sobre Tierra Santa. Lo que la gente comúnmente y todos los religiosos y todo el mundo llama Tierra Santa, que es allá en Asia Occidental, lo que los europeos nos han hecho llamar Medio Oriente, donde está Israel y Palestina. Y sobre todo, pues lo que bíblicamente en los evangelios se refieren al trayecto y a los lugares donde estuvo Jesucristo predicando, donde fue crucificado, donde resucitó, donde fue sepultado, en fin, todo eso que llaman Tierra Santa y que son excursiones de millones de visitantes de todo el mundo. Es una industria turística, ¿verdad? Millonaria, y que ahora por el genocidio de Israel en Gaza, pues esa industria está paralizada, ¿verdad? Y hay crisis en todo lado, y ni se diga en Belén, ¿verdad? Pero bueno, resulta que Tierra Santa en la Biblia aparece la primera vez cuando Moisés está en el monte Sinaí, y entonces él ve una zarza ardiente, pero que no se consume, le da mucha curiosidad, va a arrimarse a ver qué es la cosa con esa zarza que se quema. Yo veo que están las llamas, pero que no hay ceniza abajo ni nada. Y entonces Dios le habla y le dice: Moisés, quítate las sandalias porque estás en Tierra Santa, ¿verdad? Después de ahí hay otra mención mucho más adelante, donde Josué, el sucesor de Moisés casualmente, cuando está a punto de lanzar su ataque sobre la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad de la tierra de Canaán, que van a tomar los hebreos cuando llegan a Canaán y van a tomar la tierra prometida, se le aparece a Josué en la noche una persona con una espada y toda la cosa, y Josué le dice: ¿vos sos amigo o enemigo? Y entonces el hombre de la espada de la aparición le dice: no, yo no soy ni amigo ni enemigo, yo soy el jefe de los ejércitos de Dios. Y entonces, bueno, hay quienes interpretan que eso quiere decir: yo soy Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Así lo explica Dante Hebel un domingo de estos. Y el jefe de los ejércitos de Dios, pues sí, realmente es un título que no se ve en ningún otro lado. Entonces Josué se arrodilla y pone su frente en la arena y todo en adoración, y el jefe de los ejércitos de Dios recibe esa adoración. Si hubiera sido un ángel, no, le dice que no se arrodille, porque así está establecido, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, donde los ángeles no permiten que un ser humano se arrodille para darles adoración. Dice: no, eso es solo con el Señor Jesús, la adoración. A mí no, yo soy uno como vos, le dice el ángel. Entonces, efectivamente, el jefe de los ejércitos de Dios era alguien divino, ¿verdad? Y parece, pues no hay duda de que sea el Señor Jesús. Entonces, luego, cuando Salomón ordena construir el templo en Jerusalén, el primer templo, a su entrada pues tiene ciertos aposentos donde se quema incienso, donde hay un candelabro, donde aquí, donde allá, y hay un gran velo, hay una cortina enorme, y resulta que había que abrir la cortina para poder entrar al lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto, ¿verdad? Que es el lugar más santísimo en el templo. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Entonces hay tres factores que nos dicen que la presencia de Dios es lo que santifica el lugar donde está. En la zarza ardiente, Dios le dijo: estás en tierra sagrada. Josué recibió la orden y le dijo: quítese las sandalias porque usted está en tierra sagrada, porque aquí está el jefe del ejército de Dios, o sea, Jesucristo mismo. Y ahora en el lugar santísimo del templo, la presencia de Dios que estaba ahí, entonces es la que santifica ese lugar. Cuando Jesús muere en la cruz, el templo se raja de arriba abajo, por obra divina. No hay un ser humano que pueda ir arriba con la mano y hacer así, rajar pero además nadie se lo hubiera permitido. Ahí solo podían entrar los sacerdotes, ¿verdad? Después de una ceremonia de purificación y un montón de cosas y un rol que tenían anual. No es cualquiera el que podía entrar al lugar santísimo.
Pero ahí se raja el velo de arriba hacia abajo como una señal inequívoca de que es obra divina, de arriba para abajo, al revés de lo que los humanos podríamos hacer, que es de abajo hacia arriba. Y entonces, cuando se abre el velo, cuando se rompe el velo, cuando se rasga el velo en el templo, en el lugar santísimo, ese lugar queda abierto a todo el que quiere entrar. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, con el sacrificio en la cruz, nos permite, nos abre la entrada al lugar santísimo delante del Padre. Vean qué importante. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, no solo nos limpia de pecados por medio de su sangre, sino que rompe el velo del templo y abre el lugar santísimo. Y es a partir de entonces que el Espíritu Santo viene a morar sobre los creyentes, en este caso los creyentes en Cristo. Cuando los creyentes en Cristo profesamos que Jesús es el Señor y por eso creemos en Cristo y que es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que nos limpió de pecados, que nos perdonó, que nos reconcilió con el Padre. Lo que dice Juan 3:16, Juan el apóstol en el capítulo 3, versículo 16, cuando que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a salvar a lo que se había perdido. Y entonces, no a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Esto hizo el Señor Jesús. Él abre el lugar santísimo para que cualquiera que invoque el nombre del Señor Jesús tenga acceso al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Pero Dios ahora entonces está presente en todo el planeta Tierra. ¿Cuál es la Tierra Santa? Todo el planeta. O sea, Tierra Santa no es un lugar allá en Jerusalén o en Jericó, no. Ahora Tierra Santa es donde quiera que estemos, porque todo el planeta está santificado por la presencia de Dios. El Espíritu Santo ahora mora sobre toda la tierra. Todo ser humano que confiese el nombre del Señor Jesús como su Salvador, como Hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo en su corazón, es sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Cristo. Por eso cuando hablábamos de quién es santo, santos somos los apartados para Dios, el pueblo de Cristo. Somos los santos. No porque no pecamos, no, solo Dios no peca, los seres humanos pecamos. Pero aquí santo quiere decir apartado para Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, toda la industria que hay de viajes turísticos a Jerusalén, y todo, eso es mercancía, eso es mercantilismo, eso es comercio, porque además no se sabe cuáles eran los lugares exactos. O sea, no sé cuántos siglos después, la mamá de un emperador romano fue la que mandó hacer los mapas topográficos de qué en Jerusalén, qué era cada cosa, y ya Jerusalén había sido destruida por los romanos en el año 70, cuando no quedó piedra sobre piedra, dijo el Señor Jesús que el templo va a ser destruido, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Decir que tal lugar es sagrado en Jerusalén es como decir dónde está el monte Sinaí, porque no se sabe si es en la península de Sinaí o al norte de Arabia o dónde es que está el monte Sinaí. Pero bueno, es una convención, es un convencionalismo social. Lo importante es que ahora ya sabemos que Tierra Santa no es ese lugar ahí en Medio Oriente. Tierra Santa es toda la tierra porque está santificada por la presencia de Dios. Y que tenemos entrada al lugar santísimo cuando invocamos la presencia de Dios, cuando invocamos el nombre de Jesús. Y Él prometió, dice, cuando hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, dice el Señor Jesús. Híjole, donde hayamos dos o más cristianos reunidos en el nombre del Señor Jesús, invoquemos ese nombre bendito, Él estará en medio de nosotros. Eso es una promesa maravillosa. Quería compartirles esa muy buena noticia.